Dice la historia que Corrientes se tiñó de rojo una mañana, que tiempo atrás alzó sus puños. Cansada, dijo basta. Elevó sus gritos, sus banderas, sus consignas en pancartas. Vio en sus calles correr a obreros, estudiantes, escapando de las balas. ...1969 fue el escenario de luchas históricas en la Argentina, de las cuales se cumplieron 50 años. En 1966, tras el golpe de Estado al gobierno del doctor Arturo Illia, comienza la dictadura de Juan Carlos Onganía, una dictadura militar que comenzó a implementar en el país conceptos como los de tortura, violencia desde el Estado, represión por parte de las fuerzas militares y policiales y medidas de reajuste contra la economía popular. En este marco, en mayo de 1969, se producen puebladas iniciadas con lo que se conocería como el Correntinazo, manifestación obrero-estudiantil que dio paso posteriormente a las revueltas sociales denominadas Rosariazo y Cordobazo, que funcionaron como puerta para la caída de Onganía. El 69 para mí fue, digamos, un hecho como entender, porque en ese momento, digamos, mucho más que ahora, Corrientes era una ciudad estudiantil, una ciudad donde todavía no estaba ni la Universidad de Misiones, ni estaba la de Formosa, así que a Corrientes había mucho estudiantado. Estaba vinculado a lo que se estaba viviendo en ese momento, no solamente acá en Corrientes, sino lo que se vivía en el mundo. Es decir, ya había pasado el Mayo francés, ya se habían los curas del tercer mundo, Medellín, el tema de lo que significaba la Revolución Cubana. Todas esas cosas influían en la cabeza de todos los jóvenes que estábamos en esa época, ¿no? Era un fenómeno mucho más amplio y que traía muchos adherentes, no solamente de curas del tercer mundo, sino también del laicado, de gente de la iglesia, los conscientes, no los conservadores. En la ciudad de Corrientes, puntualmente, como reacción a la privatización del comedor universitario de la Universidad Nacional del Nordeste, con un aumento del 500% del precio del ticket y del costo de la vida en general, se da el 15 de mayo una gran protesta estudiantil, la cual contó, en días previos y posteriores, con paros, marchas y una olla popular en la CGT, a la que se sumó la solidaridad de los obreros y del pueblo en general. Cuando hablo de esos días, creo que es un proceso que comienza mucho tiempo antes, cuando el rector en ese momento, el ingeniero Walker, decide privatizar el comedor no por un problema económico, sino el comedor universitario era el lugar de reunión de los estudiantes, donde se discutía de política, donde en ese momento tengamos en cuenta que estaba prohibido la actividad política. Eso fue un golpe grande para nosotros, que ya estábamos con esa cabeza dándonos vuelta de lo que pasaba en el mundo y también qué pasaba en este país. En ese momento, el día 15, nos juntamos en la Plaza 25 de Mayo, como hacíamos bastante seguido, para reclamar por la apertura del comedor universitario, que en realidad lo que estaba pasando es que se estaba privatizando. Sería incompatible con la seriedad y el honor perseguir un mero cambio de personas o la sustitución de partidos. Esta revolución no estará dirigida contra ningún hombre público ni agrupación política. Inicia una nueva etapa en la vida nacional, mira solo hacia adelante y se propone realizar la transformación que el país exige para vivir con dignidad.
Era un comienzo de las ahora llamadas políticas neoliberales y se empezó por el comedor universitario. Se aumentó el ticket del comedor, se les bajó la calidad de la comida. Había muchos compañeros, fundamentalmente venidos de otras provincias, de otros países, que quedaban prácticamente fuera de la universidad. Así se llegó hasta el momento en que recibimos la colaboración de la sesión de la CGT como lugar de reunión y también como lugar para la realización de la olla popular. También tenemos que destacar que la colaboración del diario Norte de Resistencia fue muy importante, ya que todos los días nos mandaban una gran cantidad de diarios para que a un precio accesible nosotros pudiésemos distribuirlo o regalarlo según el criterio que quisiésemos emplear nosotros, y era un dinero que luego se volcaba para comprar las cosas para la olla popular. También hubo estudiantes secundarios que se comprometieron y salían a buscar colaboración para ayudar a nosotros. O sea, también hubo una colaboración importante del estudiantado secundario en la ciudad de Corrientes. Del interior llegaban camionetas cargadas con productos del campo que nos permitieron ir elaborando la alimentación diaria. Se hacían asambleas, se dictaminaba en conjunto, se resolvía en conjunto cuáles eran las tareas que se iban a realizar. Los estudiantes, quienes salieron en defensa del beneficio del comedor universitario y en reclamo de que éste se les sea devuelto, debieron afrontar una brutal represión policial, la cual dio vestigios de estar próxima ya en los días previos al 15 de mayo. En esa época no eran tan normales los días porque había ya una evolución en el estudiantado con el tema del comedor universitario. Ya en los días previos al 15 de mayo hubo unos, no enfrentamientos, pero sí ya tuvimos la presencia policial numerosa en las calles de Corrientes tratando de impedir nuestra llegada al rectorado. Las asambleas y puntos de reunión para la discusión de las políticas que se estaban implementando en ese momento eran núcleos que desde el Estado dictatorial buscaron con suma violencia desarticular. Esa asamblea fue 2 días antes de que se produzca en Corrientes lo que se llamó el correntinazo. En el momento más caliente de la asamblea, lo que estábamos adentro sentimos como un estruendo, es decir, como un vidrio que se rompe, y era una granada de gas lacrimógeno que habían tirado adentro. Intentamos salir del aula magna y las puertas estaban cerradas, así que hubo que, en el medio de la desesperación, romper las puertas con las butacas, que la única salida que teníamos era una puerta abierta y la policía esperándonos afuera. El día que salíamos éramos violentamente reprimidos y en un celular se llevaban a los que podían y otros salimos disparando del lugar. Nos estábamos retirando nosotros de los lugares donde habíamos estado y cargó la policía así en forma salvaje, sin previo aviso, a sablazos, con gases lacrimógenos. Uno de los enfrentamientos quizás más arduos se dio en la esquina de Mendoza y Junín, donde un grupo de estudiantes estábamos en ese lugar y a media cuadra, entre Junín, entre Córdoba y Mendoza, sí, estaba el piquete policial que nos disparaba con las pistolas 45. Al mediodía se veía perfectamente el gris metálico de las pistolas que se elevaban cuando disparaban su proyectil. Y en esa esquina cayeron con seguridad 2 compañeros heridos y una tercera piba que nunca llegamos a poder ubicarla, que fue herida en las piernas. Y nunca pudimos ubicarla porque la solidaridad de la mayoría del grupo de correntinos era tal que veían a un muchacho o una muchacha herida y ellos mismos se encargaban de trasladarlo a hospitales o clínicas particulares, vaya ya uno a saber
a dónde los llevaban. La mayoría fueron a los hospitales y al Sanatorio Norte, que abrió sus puertas muy gentilmente y atendió una gran cantidad de compañeros heridos. Eran de un salvajismo tal que, por ejemplo, ahí en Tucumán y Pellegrini, un pobre diariero que nada tenía que ver con el asunto y que iba vendiendo sus diarios, ligó un sablazo que lo doblaron en el aire y quedó tendido en el piso. Y así con ese salvajismo reprimieron durante toda la mañana. Había camionetas de la policía o vehículos que pasaban, se tiraban en ráfagas o tiraban con las 45, igual que los que iban a caballo, a los grupos estudiantiles. O sea, cosa de no dejarse ver individualmente quién producía el disparo, ¿no? Los niveles de represión alcanzados, con bombas lacrimógenas, detenidos, disparos y feroces golpizas, fue un escenario cruel que no tuvo consideración alguna. Como consecuencia de la brutalidad de los oficiales de las fuerzas policiales, muere asesinado el estudiante Juan José Cabral, dejando como saldo, además, a muchos heridos y detenidos. Esto prosiguió así durante varias horas y aproximadamente a las 13 y pico corrió la voz entre nosotros mismos de que habían matado a un compañero en la Plaza Cabral. La bala que mató Cabral se dice que tiró Munilla Barros. Era un tipo sumamente cruel, tiraba a matar. Entonces concurrimos a la plaza, ya lo habían llevado a él a una clínica Iberá, que ya no existe más, del Paraná, perdón, Clínica Paraná, que estaba en la Avenida España entre Junín y Julio. Bueno, ahí trataron de reanimarlo, pero yo creo que el compañero ya llegó muerto a ese lugar. Y de ahí lo trasladamos luego a la morgue de la Facultad de Medicina, una Ford F100 convertida en ambulancia de color amarillo, y a paso de hombre acompañamos el cuerpo de Juan José Cabral hasta la morgue. La muerte de Cabral fue una consecuencia de lo que estaba pasando. Como que en ese momento a ellos también les impactó la movilización y no sabían reaccionar, más que con lo único que pueden reaccionar, que era con la violencia. Pese a que el clima estaba cargado de violencia y la muerte rondaba cerca, los correntinos demostraron que la ayuda y la empatía de un pueblo comprometido con la verdadera justicia no pasó desapercibida. En el momento de las corridas, que corríamos por la Junín o que salíamos a correr cerca del comedor universitario, la gente te abría la puerta y te metía adentro para que no te agarre la cana. La gente del centro que metía a la gente de su casa para proteger a los chicos. Una amiga mía metida dentro del ropero de una vecina, de una señora que la metió adentro. Y entonces agarró y se la metió en el ropero para que si entraban, digamos, la cana a buscarla, digamos. Esa cosa realmente fue muy impactante, fue eso, ¿no? Corrientes históricamente es una provincia muy conservadora, casi feudal, reaccionaria, gorila. Entonces uno esperaba que, bueno, la gente dijera, bueno, estos son los subversivos, o algo así por el estilo. Pero fue una respuesta muy grande. Esto surge también en función de lo que estaba pasando en el país, la dictadura feroz de Onganía, que venía de la noche de los bastones largos. Eso ayudó a tomar conciencia del momento que se estaba pasando. En Corrientes que fue una ciudad muy tranquila, conservadora, yo creo que lo que pasó fue que la universidad le dio un salto cualitativo importante en la participación política. Sabíamos que algo no estaba funcionando en este país.
La confluencia de obreros y estudiantes forjó la unión de la lucha económico-sindical y la lucha política antidictatorial dentro de un proceso de profundas contradicciones sociales. La clase trabajadora, los universitarios y el pueblo de Corrientes fueron protagonistas de un jalón histórico. La Marcha del Silencio, en homenaje a Cabral, contó con el paro general y la solidaridad de toda la sociedad correntina. No es casual que son, cuando uno dice los setentistas, no es casual cuando uno los setentistas, porque todos los jóvenes, la mayoría de los jóvenes de esa época estábamos movilizados. La juventud era bien consciente de que todo se resolvía en la política. Y entonces lo que ellos trataban de despolitizar, digamos, resultaban al revés. Días después se llevó adelante lo que se llamó la Marcha del Silencio, que fue multitudinaria, prácticamente dividió la ciudad en dos partes. Eran 12 o 14 cuadras de una columna que, partiendo de la CGT, fue hasta la Plaza Cabral, de la Plaza Cabral por Junín hasta San Juan, y Junín otra vez, y San Juan hasta la CGT. Cabe destacar que muchas casas colocaron crespones negros en sus domicilios particulares, y sobre la calle Junín los negocios o apagaban sus luces o bajaban las persianas. O sea que fue directamente una marcha de silencio. Lo único que se oía era el ruido de los pasos, y fue tremendamente emocionante, y creo que fue la única vez que se dio en Corrientes un tipo de accionar de esa naturaleza. Y ahí pudimos comprobar que había muchos sectores de dirigentes, inclusive rectores de colegios secundarios, que encabezaban la marcha, iban con sus antorchas o sus velas en las manos, y en un profundo total silencio. Hay un fenómeno que quedó, que fue la toma de conciencia de las clases, ante todo estudiantiles y obreras, que se dan en varios frentes, ante todo en el frente de la juventud, que fueron los que realmente llevaron a cabo la unión y la bandera del correntinazo, ¿no? En ese momento nosotros ¿qué hacíamos? Tirar panfletos, lo máximo una molotov. Tampoco estaba extendido tanto, la molotov ya fue un poquito más adelante ya. Pero, o bomba de estruendo, o tirar un bodoque de brea al Jockey Club, o venir a putearlo a los Romero Ferri en el diario El Litoral. Bueno, ese era el máximo de violencia al que habíamos llegado. Creo que ni siquiera el tema de los cascotes. Yo creo que no les dijeron tiren a matar. Lo que sí es que a ellos les surgió ir tirar a matar, porque si no, no se entiende que esté muerto Juan José Cabral. Murió Juan José, pero podían haber muerto muchos más compañeros, si hubiera sido mucho más violento. De cualquier manera, por supuesto, ya uno solo que haya muerto ya es una cosa terrible. En Corrientes comienza, se prende la primer llama de resistencia, que después continúa con el rosariazo y el cordobazo y termina con la dictadura de Onganía, y de alguna manera creo que, no sé, me da la impresión hasta que en Corrientes no se valoró nunca la importancia de lo que pasaron esos días. Su pueblo combativo, ya hastiado de la miseria, el hambre y la represión, irrumpió en la historia con fuerza, y fue proeza su lucha contra el opresor. Sin abandonar los libros, bravíos le hicieron frente a la dictadura, a la oligarquía, hasta al patrón.
y el enemigo desplegó sus armas, su odio, dando sablazos sin compasión. Pero no pudo el poder doblegar a los cansados que nunca se han retirado de los frentes de batalla, mostrando su valentía, su coraje ante los canallas, que quisieron poner a Corrientes de rodillas y en Plaza Cabral plantar la caída. Mas los valientes se levantaron y con la misma fuerza de siempre derrotaron a la oligarquía. Sobre el Paraná se sentó justicia y la promesa de no volver al pasado, dejando bien marcada en la memoria y en las páginas de la historia su lucha en el correntinazo.